octubre, Bruna Ruggiero fue elegida como Miss Trans Uruguay 2020. Tiene 24 años y participó como representante de Montevideo. Como ganadora va a viajar el año que viene a Barcelona, a España, para ser parte justamente de un certamen de mujeres trans de todo el mundo. Y es por eso que está aquí en la mesa de Vespertinas para charlar sobre su historia con nosotros. Bienvenida, Bruna. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Un placer. Recién hace un ratito lo decíamos, ¿no? 24 años y cuánta vida recorrida. Sí. Si cerrás los ojos y volvés quizás al principio de este recorrido, ¿a qué edad te vas? Y los primeros recuerdos que tengo son de los 3, 4 años. Fueron de los primeros que empiezo a traer a mi mente. Y son los que empiezo a recordar ya de la sensación de mi identidad, ya empezar a descubrirme, empezar a la gente ver que en realidad era una chica. Uh-huh. O sea que Bruna, digamos, se despertó bien de pequeña. Muy de pequeña. Empecé a tener, 3, 4 años y decirle a mi mamá que me gustaban las muñecas, porque veía que en otras chicas le gustaban las muñecas, porque me sentía identificada con mis primas, con mis compañeras. Uh-huh. ¿Y cuándo fue? Yo justo te vi hace unos días en Santo y Seña y vos decías que fue un proceso, obviamente un camino, pero que uno de los mojones fue cuando te vestiste de mujer por primera vez. Sí, tal cual. Lo hacía a escondidas. Uh-huh. Siempre fue todo a escondidas porque en ese tiempo no había tanta información como la hay ahora. Entonces ya mi tía, la hermana de mi papá, me prestaba prenditas o me ayudaba a pintarme a esas cosas, y ahí fue cuando lo disfrutaba muchísimo. Son los recuerdos que más añoro de mi infancia. Y esa tía entonces, claro, fue como una cómplice en esa... Sí, tal cual. De hecho es uno de los referentes femeninos que más recuerdo y que más me arraigo de mi infancia. ¿Qué edad tenías ahí, por ejemplo? Ahí ya tenía 4 o 5 años y nos escondíamos en el cuarto y ellas más me regalaban muñecas escondidas. Fingíamos que con una blusita que era mi pelo. Era muy divertida. Y la identidad femenina, o sea, Bruna, ¿se construye a partir de lo femenino con eso, con esa referente de tu tía? ¿Con qué? O sea, porque lo femenino no tiene por qué ser un vestido o un pintarse, maquillarse. Exacto. Yo creo que nació a partir de yo ver referentes, de ver que mi tía, que mi madre, que mis primas se vestían de esa forma. Entonces, al yo identificarme con el género femenino, yo percibir que eso es lo que era acorde conmigo. Uh-huh. Ahí está. Y bueno, pasa esta complicidad con tu tía y de a poco vas creciendo, digamos, y vas encontrando esta identidad. Sí, cuando llegué a la pubertad mi conclusión era que no quería ser trans. O sea, yo llevé toda mi infancia pensando, cuando sea grande voy a ser una mujer. Pero fue llegar a la pubertad y considerar que no era posible, que no iba a tener opción, que nadie me iba a querer. De hecho, lo que veía en la televisión era que los referentes trans eran como bastante golpeados, bastante vulnerables. Entonces, lo que yo llegué a pensar fue... ¿A quién veías en ese momento? Y veía a Flor de la B, que la hacían jugar al fútbol en la televisión. Esas cosas que de repente decía, ¿por qué me voy a exponer a esto? Mejor me quedo como estoy. Y después, ya a los 16, 17 años, fue cuando ya empecé a decir, no, tengo ganas. Y arranqué escondidas. ¿Qué cambió ahí? ¿Qué cambió? O sea, ¿qué fue el clic que te dijo no? Encontré referentes. Empecé a ver referentes en televisión, en YouTube. Empecé a ver que había gente que salía adelante, que cumplía sus sueños, que se sentía cómoda, que empezaban a tomar hormonas, que su cuerpo cambiaba. Y dije, bueno, si ellas pueden, yo puedo. Me acuerdo de haber visto un video, un timeline, o sea, sí, todo el proceso de una persona, de una chica trans. Una línea de tiempo, digamos. Una línea de tiempo, exacto. Y eso fue lo que me inspiró. O sea, recuerdo que me puso a llorar y dije, bueno, si ella pudo, yo también puedo. ¿Cuán importantes son los referentes para las personas que sienten esa necesidad de transicionar? ¿Es todo? Es todo. Para mí fue el antes y el después. Claro. A partir de un referente yo dije, bueno, empiezo. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue decirle a mis amigos. Perdí muchos amigos en el camino. Y después empecé a cambiar mi ropa, de a poquito, a escondidas, sin que nadie se diera cuenta. Igual era muy obvio, porque siempre tuve una imagen muy andrógina. Entonces empecé a cambiar de a poquito la ropa y la gente ya me veía y pensaba, ¿es hombre, es una mujer? Y la gente ya me leía como mujer. Hasta que un día fue sumamente evidente y mis padres me dijeron,
¿qué está pasando? Eso, quería preguntarte por tus padres. ¿Qué pasaba en ese interín? Bueno, al comienzo no supieron entenderlo. Ellos no tenían tanta información y tampoco era algo que les tocara. No tenían amigos o conocidos o alguien cerca que les pudiera sensibilizar con el tema. Después fueron entendiéndolo y por suerte nunca me faltaron, siempre estuvieron conmigo, siempre me apoyaron. De hecho, en toda mi transición y en todo mi proceso, el apoyo más grande siempre fueron mis padres. Porque cuando hemos hablado con personas trans, la transición depende de cómo uno la quiera hacer, ¿no? Porque transicionar es el camino que uno elige hacer y tiene los pasos que es uno un traje a quiera, medida, ¿no? Es un traje a medida y es personal. Pero es un proceso que es hasta doloroso físicamente, ¿no? Es doloroso físicamente, psicológicamente y socialmente, porque significa un rechazo social muy grande. No todas las personas lo van a entender y muchas personas lo van a rechazar directamente. Y psicológico justamente por eso, por todas las consecuencias que tiene el rechazo de los demás. Y físico, por si una persona decide hacer readaptaciones quirúrgicas, hormonas, etcétera, significan un dolor físico, sí, por supuesto. ¿Y cómo fue justamente tu camino, esa transición? Mi proceso fue por salud pública, por ACE. Arranqué a hormonizarme a los 18, 19 años. Era porque en ese entonces yo no tenía la posibilidad de pagar las hormonas. Entonces, eso con apoyo de tu familia, ¿no? Sí, claro. Bien. Yo no tenía la posibilidad de pagarlas, entonces tuve que esperar a que el Estado las pudiera brindar. Entonces, ni bien estuvieron disponibles, se me brindaron y ahí arranqué la terapia hormonal. Y después de 2 años en terapia hormonal se me ofreció la reasignación sexual. Y Sí. en ese momento, digamos, te acompañaban terapéuticamente, o sea, te acompañaban tus padres, claramente. Pero se te brindaba por parte de ACE quizás un apoyo terapéutico para también entender lo que te estaba pasando en el organismo. Sí, por supuesto, para asimilarlo, por supuesto. Pero además hay también un trabajo anterior, ¿no? Primero hablan contigo y ven qué es lo que querés hacer, o sea... No es que te den hormonas así como así, o sea, puede ser uno de los fantasmas que tenemos en los uruguayos en este momento, ¿no? Exacto. No es solamente que el que lo quiera hacer lo pueda hacer, el que lo necesite, porque ya es una necesidad, no es más que algo que querés hacer, ¿no? Claro. Pero es así, o sea, el servicio cuestión, es así. Sí, es una cuestión de necesidad, es una cuestión de salud mental que lo precisamos. Y justamente como es una necesidad de salud mental, hay un proceso de salud mental de por medio. Claro. Cuando yo inicié a los 17 años que empecé a ir al médico, me brindaron una psicóloga y estuve 1 año, año y medio tratándome con ella y después ahí cuando se habilitaron las hormonas fue que se me brindó, pero yo ya tenía todo un tratamiento previo. Claro. Es que se pide que tenga un tratamiento previo antes de la hormonización. Igual que cualquier readaptación quirúrgica, porque generan duelos, generan cambios psicológicos muy grandes. Bueno, y entonces hiciste ese proceso de hormonización. Sí. ¿Y qué pasó? Y empecé a ver cambios en el cuerpo y o sea, el estrógeno es una hormona que no genera muchos cambios, pero sí empecé a ver cambios en el rostro, en el cuerpo, que era verme al espejo y sentirme más identificada. O sea, toda la sensación de angustia al verme al espejo se iba disminuyendo. Es muy necesario si lo desean. No en todo proceso, porque como decíamos hoy, es un traje a medida. No todas las personas quieren hormonizarse. Pero en mi caso yo sí lo deseaba y fue una cuestión que mejoró mi calidad de vida. Y fue un alivio también. Sí, por un aprender a quererte más, ¿no? Exacto. Y después vino la reasignación de sexo. Eso es un paso que también ahí ya hay menos gente que lo hace todavía, Exacto, ¿no? porque no todas las personas lo desean. Y Por es eso. sumamente respetable las personas que no desean hacerlo. En mi caso, ¿Qué te pasó? yo siempre lo deseé. Yo tenía 3, 4 años y le preguntaba a mi mamá por qué yo no tenía lo mismo que tenía ella. Siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo de inocencia, tener 7 añitos y acostarme rezando y pedirle a Dios despertarme con una vagina. O sea, siempre, desde que tuve noción de ser, yo quería tener una vagina. Entonces, el día que me dijeron, en 1 año te puedes operar, a mí se me cayeron las lágrimas. Se me cayeron las lágrimas. Y cuando me dijeron, bueno, es esta fecha, no podía creerlo. Y cuando por fin llegó, fue de los días más felices de mi vida. ¿Por qué crees que, está bien cada cual decide, ¿no? Obviamente su camino, pero teníamos aquí una cifra que solo el 1%, según las últimas mediciones que hay en Uruguay, decide animarse o pasar por esta operación? Yo creo que no es que decidan, simplemente no está la opción. Es una cirugía muy cara. Son $20.000 hasta $50.000, depende. Es no muy es cara. menor.
eso que nos estás diciendo. Entonces, no todas las personas acceden a esa cirugía. Y también está la opción de una cuestión de identidad. Tú te puedes percibir mujer, pero sí aceptar tu pene. Porque hay distintas concepciones de la identidad. Claro. No está solamente esa cosa binaria de macho, hembra, mujer con vagina, hombre con pene. Hay diferentes formas de autopercibirse. No, porque también en algún momento había toda una teoría que en realidad lo que decía es que había una cuestión hasta psicológica, que en general era un cambio demasiado brusco para la persona y difícil de sobrellevar. Entonces me preguntaba si realmente es así o no, o esa teoría caducó con el tiempo, porque esto también es de una evolución permanente, eso, o por lo menos eso es lo que bueno, para mí, percibo yo. más allá de que lo deseé, y yo dije, ay, no, me opero y nunca más, o sea, para mí va a ser un alivio, en realidad sí significó un duelo, sí significó una parte de mi cuerpo que estuvo conmigo 21 años, imagínate, por más allá de que yo la rechazara, era una parte que yo reconocía. Entonces, lo primero que sentí al despertarme en el quirófano, con la anestesia y estar toda sensibilizada, fue arrepentimiento. Dije, capaz me apuré, capaz no quería, me duele mucho, porque es un dolor muy grande, es un proceso muy doloroso. Sí. Entonces la primera sensación que tuve fue de rechazo, fue de arrepentimiento. Eso después va pasando con el tiempo. A mí, por ejemplo, a las 2 semanas, 3 semanas, al mes, ya se me fue pasando y fui reconociéndome. Pero pasa que no todos lo asimilan de la misma manera. No, claro, por supuesto. ¿Por qué es importante ser Miss Trans Uruguay? Ir a representar a Uruguay internacionalmente. Ir a representar a Uruguay internacionalmente, primero porque Uruguay es un referente. Más allá de las idas y vueltas, de que falta mucho, Uruguay es un referente. En cuanto a marco jurídico, en cuanto a reglas sociales y morales, tenemos una aceptación muy grande. Falta mucho, falta la inclusión laboral, falta muchas cosas. Pero, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo tengo la suerte de ir por la calle y sentirme segura, de poder sentirme libre, de poder ser yo misma. Y sé que otras compañeras también. Falta muchísimo porque sé de otras compañeras en el interior que no tienen esa experiencia, que han pasado otras experiencias un poco más nefastas. Pero Uruguay es un país pionero. ¿Y por qué ser Miss Uruguay? Yo creo que es un momento histórico muy importante en el cual hay que generar referentes. Y yo quiero devolver lo que se me dio a mí. A mí una chica me mostró que era posible y yo quiero también mostrarlo. A mí me escriben muchas adolescentes y muchos adolescentes para decirme que se sienten igual que yo y que no les da el valor, no les da el coraje para decirle a sus papás, para salir al liceo, para cambiarse. Y mi consejo es que lo hagan. Porque no hay nada más gratificante que sentirse bien con uno mismo, con verse al espejo y ver reflejado lo que uno siente. O sea, sí va a ser doloroso, sí va a ser un poco duro, pero no hay mejor sensación que verse al espejo y verse reflejado. Totalmente. Bueno, y así nos despedimos de ti, Bruna, te agradecemos muchísimo. Quedamos todas. Sí, obvio. ¿Cómo sos vos? Claramente sos una persona muy luminosa y que tenés mucho camino para ayudar a otros, así que muchas gracias a ti. Bueno, ¿puedo enviar saludos? Sí, claro. Por supuesto. Quiero agradecer a Arauca, que me vistió hoy. Quiero agradecer a mis papás y también mandarle saludos a mis amigos Tamara, Nick, a Roberto y a Héctor. Y que te pueden seguir en las redes sociales, eso es importante por esa cuestión de referencia, ¿no? Sí. Para quienes les interese. Me pueden seguir en Instagram como Tana Ruggiero. Tana Ruggiero. Muchas gracias, Bruna. Muchísimas gracias, Bruna. Un placer.